tardes. Gracias por vuestra asistencia, gracias a los que nos ven en directo desde nuestros canales audiovisuales. Y bueno, como habéis visto en nuestras publicidades, hoy la conferencia trata sobre la educación en general, centrándonos quizá un poco en la ley Nueva Educación, pero la trayectoria que lleva la educación en España. Antes, como siempre, queremos recordaros que el próximo viernes 29 de enero, a las 7 de la tarde, como sabéis, por el tema de los confinamientos, el COVID, todo esto, hemos adelantado la hora, que normalmente las conferencias eran a las 8 de la tarde, las hemos adelantado a las 7. Pues como decía, el viernes 29 de enero, a las 7 de la tarde, se impartirá la conferencia con el título Gestión de la pandemia en Italia y España, 2 fracasos. Será impartida por Marcello Caprella, es camarada italiano, conocedor tanto de su país como nosotros de la nefasta gestión que están llevando los dos gobiernos, y bueno, pensamos que es un tema de actualidad, como no, y bueno, os invitamos a que presenciéis la conferencia. Como os decía, la conferencia de hoy se titula Quo Vadis Educación. ¿Dónde vas, educación? Bueno, va al hilo de esta ley que nos quieren imponer, otra de las leyes de este gobierno marxista, socialista, y todo. Una ley que la precursora o la ministra encargada de ello, pues para que nos imaginemos qué tipo de ley es la que nos quieren imponer, si os acordáis, declaró que los niños no pertenecían de ningún modo a los padres, una ley que quiere acabar con la educación especial, una ley que quiere eliminar el castellano como nuestra lengua, una ley que fomenta la mediocridad, una ley que adoctrina y no forma, una ley con la que solo lo que podemos conseguir es que si nos dan de aquí en adelante algún premio Nobel es a ver quién es el más burro, y seguro que el más burro será algún español. Nosotros desde la Falange, por supuesto, promulgamos siempre una educación nacional, pública, gratuita y de calidad. Bueno, pues para hablarnos de todo esto tenemos aquí con nosotros a Beatriz Gabaldón, que voy a pasar a presentarla. Beatriz Gabaldón ha sido maestra, no profesora. Esto me ha inculcado mucho que lo dijera. Ha sido maestra, no profesora. De profesión y de vocación. Terminó la diplomatura de magisterio con 21 años, con la especialidad de Geografía e Historia. Hizo un curso de especialidad en Educación Especial y estuvo trabajando 2 años en un centro específico con niños especiales. Aprobó las oposiciones en el año 80 por la especialidad de Lengua y Literatura y Francés, pero siguió ejerciendo con niños discapacitados. En esta etapa en centros ordinarios como profesora de apoyo. Fue profesora de Educación Infantil 2 cursos y desde entonces venera y admira a sus compañeros que ejercen en esta etapa de la educación. En el 2002 comenzó a dar clases de lengua y literatura en un instituto en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, hasta el 2017, año en el que se jubiló totalmente, desencantada al ver los derroteros del sistema educativo y cómo las sucesivas leyes de los gobiernos, sean de derechas o sean de izquierdas, destruyen la educación en España. Además, Beatriz es camarada, es falangista, y en la actualidad pues está colaborando, está dentro de la Secretaría Nacional de Imagen y Comunicación de la Falange. Así que, pues nada más, Beatriz, muchas gracias y cuando quieras puedes empezar con la conferencia. Muy bien. A ver, realmente la ley CELA la has dejado tú ya finiquitada, ¿eh? Bueno, la verdad, como me comentaste cómo querías organizar y estructurar la conferencia, sí. Me he adelantado un poquito porque Beatriz, efectivamente, no nos vamos a centrar simplemente en esta última ley. Ella, con su experiencia profesional, nos va a contar ese desencanto del que hablábamos en la presentación,
de todo lo que ha sido la educación, pues desde 40 años para acá prácticamente, esa falta de todo que tú nos vas a explicar, y ese va a ser un poco el recorrido que Beatriz nos va a explicar, repito, bajo su experiencia profesional. Vale. Pero es que yo a la celada tengo manía, por eso... Ya, me parece muy bien, yo también. A ver, está claro que hay dos tipos de educación. La educación legislativa, lo que son las leyes de la educación, y influyen directamente en la educación de los que reciben las consecuencias de las buenas o malas leyes. Es muy importante porque van íntimamente unidas, porque lo que se enseña, cómo se enseña, influye mucho en el desarrollo de los alumnos. Evidentemente, pensad que los alumnos entran en un colegio a los 3 años y salen a los 18 con mucha suerte. Entonces es prácticamente toda su vida. Por eso hay muchos chavales que se acuerdan más de sus profesores que de sus padres. Hacen más caso a sus profesores que a sus padres, porque pasan más horas con sus profesores y sus padres, y los profesores hay veces que se ocupan más de ellos también. Bueno, vamos a empezar por el tema legislativo, aunque iré mezclando cosas seguramente, porque la educación es un tema que me apasiona, porque yo he sido profesora de vocación, como bien te dije que dijeras, y maestra, no profesora. Exacto. Es que lo de maestra suena como más... Y mi título es de maestra, además. O sea, está claro. Bueno, mirad, para mí la mejor ley educativa es la mía, con la que yo estudié. Bachillerato, o sea, 3 reválidas, porque el examen de ingreso de primaria ya era una reválida, la reválida de cuarto y la reválida de sexto. Tenías muy claro, porque a partir de tercero y cuarto tú dabas latín y dabas física y química, con lo cual tú llegabas a quinto y sabías perfectamente si querías hacer ciencias o querías hacer letras. Y no había este baile que hay ahora, que cojo esta carrera, que luego cojo la otra, porque es que no saben ni lo que quieren. Pero terminabas, los que terminaban en cuarto el bachillerato elemental terminaban sabiendo de todo un poco. Sabían latín, sabían traducir latín y a la vez sabían formular en química. Total, divinamente. Y luego tenías COU y era el bachillerato más completo. Bueno, pues esa ley, que dura hasta los años 70, tiene después la siguiente, es la Ley General de Educación. En esta ley hay 4 etapas, que son infantil, 8 cursos de GB divididos en 2 etapas, enseñanza media y enseñanza universitaria. Al final de la GB obtenían el título de graduado escolar y accedían a BUP o a FP, ¿vale? Y nada, bueno, pues aceptable, está bien. Pero vámonos al 85. Ley del señor Maravall, LODE. Huelga tremenda, o sea, yo os puedo decir que en esa huelga yo perdí mucho dinero, porque además no descontaban, ¿eh? Íbamos a clase, íbamos al centro, pero nos descontaban. Introduce los colegios concertados, porque curiosamente las leyes de educación que más han durado y han perdurado en el tiempo y que se han aplicado, todas han sido de gobiernos del PSOE. Del PP, nada, prácticamente no ha habido nada, pero la mayoría, o sea, las leyes han sido todas de gobiernos del PSOE. Vale, Maravall introduce la educación, la escuela concertada, y da el primer paso para que los alumnos de educación especial que estaban en sus centros específicos, con sus profesores específicos, que tenían musicoterapia, fisioterapia, psicoterapeutas, toda una serie de ventajas que
ventajas porque lo requiere ese tipo de educación, porque no olvidemos que son alumnos con déficit cognitivos, Especiales. con lo cual necesitan Un apoyo total, a tiempo total, y pues eso, no pueden retener la atención como un niño normal. Entonces, iban a musicoterapia, salían, entraban, el horario era mucho más flexible según lo que esos niños demandaban. Bueno, pues se colocan los niños en centros ordinarios. ¿Qué consiguen con esto? Pues consiguen que esos niños sean los tontos de la clase. Y eso lo he oído yo, porque yo he sido profesora, maestra de niños de educación especial en centros ordinarios. ¿Cómo se gestionaba? Pues yo entraba X horas en la clase donde yo tenía un alumno que me correspondía, nos sentábamos aparte, yo le daba la clase aparte porque él no podía acceder a los contenidos que estaban dando los demás, terminaba la hora y yo me iba. Y yo me pregunto, ¿eso es integración? No. Eso es desintegrar a un chaval que estaba en un colegio entre iguales, donde en esa clase había 10 niños que eran como él, porque estaban organizadas por niveles cognitivos, y llevarle a un sitio donde eran 2 por clase, que todo el mundo miraba, que todo el mundo controlaba, y que todo el mundo se reía de ellos realmente. Porque sabemos por experiencia que los niños son crueles, pero son crueles de nacimiento. O sea, los niños son malos y malos entre ellos. Entonces, el señor Maraval, pues, lleva a esos niños de educación especial a los centros escolares. Sí que hay que decir que, a ver, eran los niños límite, pero que bueno, me da igual. Claro. Es que un niño profundo tampoco lo podía llevar porque necesitaría otra serie ya de necesidades que ya era mucho más complicado. Bueno, por otra parte, esta ley introduce los programas de diversificación curricular. ¿Y qué es la diversificación curricular? Pues muy fácil. Niños que no llegan, ¿qué se hace? Diversificación curricular. A partir de tercero de ESO entran en el programa de diversificación, dividido en el área tecnológica y el área lingüística. Un batiburrillo de asignaturas de ciencias y de letras, con menos contenidos, pero el acceso al bachillerato es el mismo. Es decir, terminan con el mismo diploma o certificado de graduado en eso y pueden acceder al bachillerato, pero los contenidos han sido menores, con lo cual cuando llegan a bachillerato se estrellan. Pues después del señor Maraval viene la estrella de las leyes, que fue la LOGSE. Famosa, sí. Famosa LOGSE. Ministro Javier Solana, seguido de Rubalcaba, de Pertierra. Bueno, ¿cuánto dura la LOGSE? La LOGSE del 90 al 2000 y algo, mucho tiempo. Yo creo que quizás fue la que más duró. Sí, si no me y además todas las modificaciones que se fueron haciendo fue a peor en vez de a mejor. O sea, era totalmente horrible. Tremendo. Bueno, hasta aquí la escolaridad era obligatoria hasta los 14. Ya era complicado, porque si un chaval no quiere estudiar, pues le tienes hasta los 14 años metido en un sitio donde está muchas horas oyendo cosas que no le interesan para nada y que a lo mejor, como era al principio lo de la maestría industrial, que tenían un año de asignaturas, pues eso, para estudiar lo más importante de matemáticas, de lengua, y luego ya iban a su trabajo, a lo que les gustaba, carpintería, electricidad, lo que fuera. Eso eran las escuelas taller. Bueno, pues la LOGSE hace desaparecer las escuelas taller. Se acabó. Fuera. Con lo cual, eleva la escolaridad obligatoria a los 16 años, pero contradicción. A los 16 era cuando pasaban a la FP, pero a los 16 se podían poner a trabajar. Entonces, vamos a ver. Si yo puedo trabajar a los 16 y a los 16 es cuando voy a empezar a formarme para trabajar, es una ley totalmente contradictoria. Claro. Es en esta ley cuando las comunidades autónomas empiezan a meter mano en
los contenidos y la forma de dar la clase, en qué idioma se daba, y ya sabemos sobre todo en qué comunidades autónomas eran las que más pinchaban, que eran Cataluña y Vascongadas, como siempre. En esta, la LOCSE baja contenidos. ¿Por qué? Porque los chavales no aprueban. Y no aprueban porque no tienen interés hasta los 16 años. No les llama nada. O sea, hay niños que no quieren. Con lo cual, ¿qué exigen? Que se bajen los contenidos. ¿Quién pierde? El alumno que de verdad tiene interés. O sea, a mí ha llegado un inspector a decirme que es que yo suspendía a mucha gente. Y yo le dije, bueno, pues, ¿y qué voy a hacer si no saben? Sí. No, pero es que tiene usted que aprobar a más, pero si no saben. Bueno, pues haga usted pues el del 4, y le dije, bueno, pues deme usted eso por escrito. Entonces, como no me lo he dio por escrito, pues yo seguí suspendiendo todo lo que me dio la gana. Claro. Pero, evidentemente, si no sabes, no apruebas. O sea, es el tema, ¿no? O sea, quitaban contenidos y además querían que se... Claro, bajaban el nivel. O sea, a ti te decían, no, baje usted un poquito el nivel, porque es que si no, no llegan. Y entonces, luego os cuento qué es lo que pasa con la concertada, porque los tiros de la concertada yo creo que van por ahí. Ah, sí. Sí. Vale. Bueno, luego viene la LOCE, es la única ley del PP, pero que no se llegó a aplicar. Tremendo. Y luego viene la LOE. Bueno, la LOE tiene una novedad muy importante, que es que aparece la educación para la ciudadanía. Esta ley es de Zapatero, claro. ¿vale? Ministras Mercedes Cabrera y María Jesús San Segundo. Educación para la ciudadanía, tan alabada, y aquello iba a ser la bomba. Un invento del Sí, sí, sí. Y aparece los PCPIs. PCPI es Programa de Cualificación Profesional Inicial para mayores de 16 años. Es decir, meten a los kinkis ya directamente en los institutos. Gente que no le interesa para nada, gente que solo daba problemas. Porque además calentaban las sillas, pero se metían con aquellos que estudiaban. A otros, a los que no les interesaba, estos sí que no les interesaba para nada. O sea, eran gente que estaba por la calle y que tenían que meter en el colegio sí o sí. Porque la escolaridad era obligatoria hasta los 16. Entonces, pues estos chavales consiguen el graduado escolar, pero esto ya sin diversificación ni nada, o sea, aprendiendo a sumar y poco más, bueno, las operaciones básicas, ¿vale? Y la M con la A. Y eso es, y leer un poquito, se les daba graduado, con lo cual podían tener acceso a bachillerato o a una FP de grado medio, pero sin saber nada, pero nada es nada, amén de, bueno, no os podéis ni imaginar lo que eran estos alumnos. Y aparecen... Problemas, claro, problemas sí, claro, que surgían, claro. Problemas que daban... Con el aumento de la inmigración aparecen las aulas de enlace. ¿Qué eran las aulas de enlace? Pues unas aulas donde los que venían de fuera estaban 2-3 meses y luego ya iban a una aula ordinaria, pero sin saber el idioma. O sea, yo tenía alumnos que es que no sabían español. Que te llegaban a ti así. ¿Y sí, dónde, sí, estaban un mes... ¿Pero un mes dónde estaban? Estaban un mes en las aulas de enlace que estaban fuera de los institutos, ¿vale? Como cada ayuntamiento la ubicaba en un sitio. Aula de enlace, X número de alumnos, pasaban por allí 2 meses y luego ya al centro. Al centro. Sí, sí. Pero bueno. Con esta ley, los padres pueden decidir si su hijo repite o no. Es decir, tu hijo no sabe, pero yo no quiero que repita. Pero es que no sabe, ya, pero yo no quiero que repita. Pues no repite. Bueno, con alguna asignatura, claro, evidentemente, pero claro. vamos, da igual.
O sea, en contra de la opinión del profesor, el padre Qué en barbaridad. esta ocasión puede decidir si el niño repite o no. Entonces, a ver, normalmente se dejaban aconsejar, pero te Había, podías encontrar claro, de alguno todo, que te claro. dijera que no. Claro. En el 13, la ley Wert, porque ahora ya las leyes no sé, es la LOMCE, pero ya es la ley Wert, la ley CELA. ¿El nombre de la ministra o el ministro? Al ministro. Esta ley sí que tenía algún aspecto bueno. Por ejemplo, recupera la reválida. Para mí las reválidas son fundamentales. Desaparecían los PCPIs y se cambiaba por una FP básica. Pero bueno, por lo menos ya tiene algo de base, lo que les van a enseñar. Y ya llegamos a la ley CELA. Bueno, la ley CELA, pues más o menos lo que tú has comentado. Lo fundamental, las enseñanzas mínimas, o sea, aquello que un alumno debe saber como mínimo, se convierten en el 50% del horario. Es decir, hay un 50% del horario que es lo básico que un alumno tiene que aprender, Sí. y el otro 50% se rellena con cosas. Con cosas. Llámese otra ley que es como la educación para la ciudadanía, pero que en este caso se llama Otra asignatura. educación, es un área que es la de educación en valores cívicos y éticos. Está bien. Que, entre otros aspectos, pues se va a dedicar a darle atención al conocimiento de los derechos humanos, educación para el desarrollo sostenible, la ciudadanía mundial, la igualdad de mujeres y hombres, por favor, Claro, claro. el valor y el respeto a la diversidad, y fomentar la cultura de la paz y la no violencia, así como el amor a los animales, Muy que es bien. fundamental. Ornitólogos van a salir los críos. Bueno, Bueno. ¿qué es lo importante? ¿Y eso, perdona, en qué edades? En primaria. En primaria. Está bien. Sí, porque Y que no se sorprenda, pues yo tengo un hijo pequeño y en religión, si hay 20 en clase, van 3 a religión y 17 a eso, que dices. sí, claro, ¿Vale? sí. O sea, Que no sorprenda. ¿esto es una asignatura opcional o como obligatoria o como, No, Beatriz? tienen que cursarla al Al menos. una vez en toda la etapa educativa. Ah. Durante un curso. Sí, sí. O sea, esa es obligatoria. ¿Qué es importante? Que las comunidades autónomas van a tener mucha mano para decidir qué tipo de contenidos se dan y cómo se dan. Es decir, el mismo hecho de la historia de España tendrá 17 versiones, Claro. dependiendo de la comunidad autónoma en la que se vaya a impartir ese hecho histórico, Ujú. dependiendo del cristal con el que se mire. Está bien. Piden demasiado, o sea, cada vez los profesores se van viendo más enredados en papeleo. Por ejemplo, en la ley CELA, cuando el equipo docente considere que un alumno no ha alcanzado las competencias previstas, puede repetir una vez, pero una vez a lo largo de toda la etapa de primaria. Porque es que si no, pobrecitos, no tienen, se frustran. Claro. O sea, yo recuerdo mi bachillerato, yo estaba en primer bachillerato con 11 años y tenía compañeras de 14 que habían tripitido Claro, y cuatripitido. claro. No sabes, no pasas. Pues no pasa, claro. Ya está. Bueno, pues ahora es que los niños se deprimen, se tiran por las ventanas y Claro. se frustran. Claro, pobrecillos. Entonces solamente pueden repetir un curso. Y luego pasan a calentar sillas. Directamente, porque es que no se enteran de nada. Increíble, claro. Bueno, pues más cosas de la ley CELA. El español no es vehicular, pero ¿cómo es que no es vehicular? Ha habido un fallo y hemos dejado que se cometiera ese fallo, que es que la lengua española ha pasado a llamarse castellano. Eso, efectivamente. Ese es el error. Yo no he dado clase de lengua española y literatura, he dado clase de lengua castellana y literatura, no. Yo estoy dando clase de español, porque es el idioma español, Exacto. el de España, ya está, que coincide con el castellano, ¿qué le vamos a hacer?
pero ha sido un terreno que se han dejado comer y ahí es donde han venido muchísimos problemas. ¿Por qué están en contra de la concertada? Pues muy fácil, por los niveles. En la educación concertada es una pena, porque yo soy defensora de la pública, porque pienso que el Estado es el que debe dar la educación gratuita y pública a los alumnos. Así es. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa con la concertada? Que ahí no hay bajada de niveles, ahí no hay faltas de respeto, ahí te ponen al hilo y si no te vas. Claro. ¿Y dónde recalan los que se van? En la pública. En la pública. Y encima poniéndose galones. Yo he tenido alumnos que presumían de que los habían echado de su colegio. Es que me han echado del colegio. Y eran como Dios, para los demás, que es la pena. Claro. Que en vez de decir, madre mía, lo que se nos ha venido encima, que era lo que pensaba el profesor, el resto para ellos era, bueno, como la bomba. Entonces, ahí no hay bajada de niveles. Claro. Ahí los alumnos saben. Y el que no sabe repite, y el que no llega se va. Que está mal, evidentemente, porque la educación concertada está pagada con fondos públicos. Y eso no debía consentirse, pero de momento es así. Entonces, no se casan con la bajada del nivel. La concertada le hace a la pública la competencia. Ahora, que no se preocupen los padres de la concertada. La educación pública, no hay colegios públicos que puedan absorber la cantidad de alumnos que tiene la escuela concertada. Que es necesario, claro. Es como lo de la sanidad. Claro. O sea, vamos a quitar Muface. No pueden. La sanidad pública no puede absorber la cantidad de funcionarios que hay metidos en Muface. Está claro. Entonces, de momento, yo creo que eso no van a poder hacerlo. Y tampoco quieren, porque si no, sus hijos, ¿dónde los llevan? Si es que luego ellos a sus hijos no los llevan a la escuela pública. Parte, claro. O sea, que eso está clarísimo. ¿Cuál es también la ventaja de la concertada? Que no se adoctrina a los niños. Claro. Vamos a ver. En la izquierda, la educación para ellos siempre ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque se maneja desde pequeño. Claro. Porque yo doy clase y a la vez estoy adoctrinando, fundamentalmente manipulando al crío. En historia. Claro. O sea, hay asignaturas que son claves para el adoctrinamiento. Claro. Yo tuve un compañero que daba lengua y literatura y vinieron alumnos míos a quejarse, exalumnos, vamos, porque daba clase él, de que les daba clase de historia, no les daba clase de lengua, les daba clase de historia. Claro. Y era de Podemos mínimo. Claro. Adoctrinando. Entonces, eso en la escuela concertada no pasa. Ahí es donde ellos quieren meter la mano. Y en general, pues, ese es el tema. Bien, ahora, yo os cuento, voy a la otra educación. Ahora voy a analizar, si te parece bien y os parece bien, claro que sí, los agentes educativos, la importancia que tiene cada uno, qué importancia tiene el gobierno, qué importancia tienen los directores, cómo manipulan, cómo hacen, cómo... ¿Vale? A ver, las leyes las promulga el gobierno, ¿vale? Y las hace a su antojo. Pero ¿quién promulga las leyes? Gente que no ha cogido una tiza en la vida. Claro. Pero ni los mismos asesores. Nunca cuentan con el profesor de a pie, que sí, que profesores de universidad, Rubalcaba, perfecto como profesor de universidad, creo que era muy bueno y además y de bachillerato, me han dicho que sí, ¿vale? Tengo referencias muy buenas. Pero ¿qué sabe este señor de un niño de infantil, de un niño de primaria? Nada. Si no ha pasado por ahí. Claro. Entonces ahí deberían meter mano todos los niveles educativos. Quieren que los niños, bueno, lo que sigo repitiendo, porque es que es el problema, que los niños sean manejables. No les preocupa que los niños sepan, les preocupa manejar, les preocupa convencer, les preocupa que sepan
todo aquel que no sabe es más fácil de manipular, porque se va a creer lo que yo le diga. Los directores tienen su parte de culpa. ¿Por qué? Porque empezaron siendo elegidos por el claustro. Ahora los elige la administración. Ah, amigo. Previo concurso de méritos. Informe, tienen que hacer un trabajo y bueno... Ya filtran, ya empiezan ahí a filtrar Sí. quién va a manipular a los críos. Claro, entonces el claustro no tiene nada que decir. Yo tuve una directora que consultó al claustro porque, claro, a ver, ellos se ven en la Tesitura de pedir opinión al claustro para ver sus compañeros si los van a reafirmar o no, y los van a estar detrás de ellos apoyándolos. Bueno, pues esta señora hizo un claustro en el cual pues hubo votos que no, votos que sí y abstenciones. Pero resulta que es que los votos que no eran más que los votos que sí. Y ella quería ser directora. ¿Qué hizo? Bueno, pues aparte de llamar a capítulo a todo el que votó que no, entre claro. las que me contaba, y yo le dije que lo ético era que ella no hubiera sido directora, puesto que había más votos que no que sí. Me Claro. dijo, no, ¿y las abstenciones qué? Y le dije, perdona, o sea, ¿cómo que las abstenciones Qué qué? bueno. Sí, las abstenciones ella se las sumó a A su lado. su lado. El consejo escolar. Bueno, este consejo escolar donde están representados padres, profesores, el personal no docente, Sí. Alumnos también, ¿no? alumnos, y donde se debaten todo tipo de temas, donde también entran problemas de disciplina y asuntos académicos. Eso no puede ser. Entonces, hay unas verdaderas peleas, porque claro, los padres y los alumnos están en un lado y los profesores están en el Son otro. gazpachos, son temas que hay que tratarlos, no Claro. todo el mundo. Entonces, a la hora, por ejemplo, de hacer un reglamento de régimen interior, tienes ahí claro, no a puede los ser, alumnos claro, que van a quieren barrer, todo claro, derecho claro, sin ningún deber. claro, Pero claro. cuidado, el profesor tiene que tener muchos deberes y pocos derechos. Está claro. Entonces, los consejos escolares Es son increíble. un caos. Claro. Entonces, a mí me parece bien que participen, pero habrá en temas donde los padres Claro. tengan que mantenerse al margen Hay que y los acotar alumnos los temas, también, claro. Y ya está. Los profesores, pues cada vez están menos preparados y es una pena. ¿Pero por qué? Porque las últimas PAU es lo que es la selectividad, la prueba de acceso a la universidad. Se admiten faltas de ortografía. En un profesor. Sí. Claro, Entonces, si yo te iba a preguntar después, la formación de los profesores tiene que ver con la claro, son la mayoría con la mala ahora son educación, LOCSE, LONCE, que es LOE... fundamental, es que si, o sea, si un profesor está mal formado, ¿cómo va a Claro. formar a alguien que está...? Ha pasado por una ley educativa donde los niveles ya estaban... Los profesores que están saliendo ahora son frutos de esos planes de educación. Claro. Con lo cual, Entonces, no se puede hacer otra cosa. es una pena, porque aparte de que tampoco se imponen, no son vocacionales, son Claro. muchas veces porque las vacaciones son muy buenas, Claro. he de reconocer que las vacaciones son muy buenas. Tú te casas, tienes hijos y estás acorde con tus hijos, con lo cual es fenomenal. Tú lo has dicho, Pero no hay vocación, es- antes había vocación de Claro. maestro. Sí, hay una serie yo digo que hay una serie de trabajos que trabajos, son sí. vocacionales. Está claro. El médico es vocacional, Efectivamente. el maestro es vocacional, el Debe- abogado debe es de ser vocacional. así, debe ser así. El que va a la oficina y es menos Otra cosa, vocacional, sí. el químico, pues sí, tiene que tener vocación, pero No, para hacer tiene un que haber. descubrimiento, pero Tiene que haber. no, No, tiene el que que haber. trabaja con personal humano, No. con gente, tiene que ser Tiene que ser vocacional, vocacional, sí o sí. totalmente de acuerdo. Entonces, pues no saben estar. Claro. Son los profesores colegas. Es como los padres amigos. O sea, yo Exactamente. comparo a los profesores colegas con los padres Con los amigos. padres amigos, claro. Yo no puedo ser colega de un alumno. Claro que no. Por eso estaban bien las tarimas, porque tú hablabas por encima. Todo Quitaron era las por tarimas. Es que y todo se era fueron. por algo, efectivamente. Sí, sí. Todo tenía su... Entonces, yo no soy profesor colega. Nunca lo he sido. Claro. Y me he llevado con mis alumnos Qué fenomenal. maravilla. Pero hay
unas normas discutibles y otras que no. Pues como en mi casa, yo con mis hijas había normas negociables y normas que no se negocian. Claro. Los alumnos lo mismo. Y no he tenido problemas con ellos. Yo he podido decirle a un alumno, cosas que ahora mismo no podría repetir, por si acaso. No, pero No, claro. en serio. No, sí. Me he metido con ellos, o sea, sí. A veces a uno le decía, eres como Jacobo, cuanto claro. más grande, más bobo. Pues fíjate. Ellos sabían cómo yo se lo decía. Claro. Y sabían que yo tenía interés. Y yo he tenido alumnos en Facebook y los sigo teniendo. Y les he dicho de todo, entre comillas, dentro de un respeto. Claro. Pero tenías autoridad y ellos lo entendían, que tú tenías una autoridad sobre ellos. Sí. Claro. Y veían interés. Claro. Y veían, porque ellos también lo notan. Claro. Cuando tú estás ahí porque te gusta y cuando estás ahí porque te pagan. Claro. ¿Vale? Yo he tenido alumnos que, yo como maestra solamente podía dar clase hasta segundo de eso. Bueno, pues yo he tenido alumnos, y me lo han dicho los padres, que han llegado a bachillerato con lo que yo les he enseñado. Es decir, tercero y cuarto de eso ha sido como... Nada. Ha pasado sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque no hay vocación. Bueno, los padres, esto es un punto, este me encanta, de verdad, los padres. ¿Por qué? Porque tienen mucha tú has estado culpa. allí en los dos lados de la mesa. Claro. ¿no? Tienen mucha culpa de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no saben educar. No educan al niño en la frustración. No puedes tener una cosa, no la tienes. Claro. O sea, cuando yo he retirado móviles, estoy metiendo muchas anécdotas, a lo mejor... No, pero ilustran muy bien. Y el padre ha dejado el trabajo para ir a dirección a que a su hijo le dieran el móvil. Porque no pueden vivir sin móvil. Entonces, se ha presentado en el instituto a los 10 minutos porque el hijo llorando le ha llamado que por favor, que si no iba, que es que no le devolvía a la directora el móvil, y por favor, y ven. Y el padre ha ido y ha dejado su trabajo para ir. Yo he tenido amenazas de denuncias porque no aprobaba a un alumno, pero denuncia seria, o sea, amenaza de... es que no quiero ni acordarme. Abusos... no, ¿cómo era? Espérate. ¿De autoridad o cómo? No. Era acoso... Sí, vamos, que yo tenía al niño amenazado. Es que no... Bueno, ni acordarme quiero, de verdad. Bueno. ¿Y eso ahí, tú, un profesor, qué defensa tiene ante eso? No, que yo no le apruebo. O sea, que se vaya a inspección. No, yo se lo dije. Me dijo que me iba a denunciar por maltrato psicológico y acoso sexual. Bueno, tremendo. Vea. El maltrato psicológico, o sea, vino una señora a decirme que era septiembre, que el niño tenía un 4 y que yo, por favor, que aprobara al niño porque se lo iba a llevar del centro. Y le dije que no, que el niño tenía un 4, pero porque yo había sido muy buena, porque tenía un 3,5. Entonces, después de ver el examen y razonar con aquella señora, no la convencía porque se lo iba a llevar. ¿Qué más me daba a mí? Y le dije, pues mira, por mi prestigio profesional, porque allá donde vaya tu hijo y llegue con la asignatura aprobada, dirán que descerebrada le ha aprobado. Claro. Y yo no estoy por esa labor de aprobar a nadie que no se lo merezca. Pues la del inspector, lo mismo. Sí. Entonces me dijo que me iba a denunciar por maltrato psicológico y le dije, pues muy bien, perfecto, no tengo ningún problema. Vete a inspección, yo voy a ir a llevar el examen y yo además te voy a denunciar porque intimidación. Bueno, la cosa quedó en que al día siguiente esta señora mandó un burofax porque con alguien consultaría y le dirían que eso era totalmente de locos. Una locura. Pero vamos, que yo no me plegué para nada. Ahora, el padre lo intenta. Luego tuve otro que me dijo que iba a venir a ver cómo yo daba la clase para opinar. Y le dije, vale, pero entonces al día siguiente yo voy a ir a tu casa a ver cómo tú ejerces de padre, porque si tú me puedes evaluar a mí, primero, sin ser profesor, que es que ya eso es una locura, pero bueno, yo también te puedo evaluar como padre. Claro.
Entonces, bueno, otra que viví fue 2 padres discutiendo delante de mí porque el niño suspendía en junio y resulta que es que se iban a Ibiza desde el mes de junio hasta el mes de septiembre y tenía que buscar un profesor particular para el niño y es que vaya faena que se estaba haciendo. Vaya faena, vea. Entonces era tremendo y venga, y entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Pero hablando entre ellos dos, yo ya llegó un momento que me harté y les dije, mira, Bueno. como tenéis un problema muy gordo con Claro. el profesor particular del niño, el niño no va a aprobar, yo lo siento, tengo muchas cosas que hacer, hasta luego, me Claro, levanté y me fui, claro. porque me parecía una locura, o sea, era algo kafkiano. Y luego los alumnos, que son los pobres perjudicados de todo. Claro, en el fondo son ellos los que lo En sufren el fondo todo. utilizan su rebeldía de adolescente, que lógicamente la tienen, para manejarlos a su antojo, para que se opongan a todo, aunque a veces no saben ni a qué se están oponiendo. No lo saben, porque tú les preguntas, ¿pero esto por qué no? Y no saben argumentar. El no, no, y ya está. ¿Por qué no? Porque me lo ha dicho, porque lo he oído. Entonces son totalmente manejables. Tienen una falta de valores tal que no saben por dónde se andan. Pero sí que es cierto que ellos saben lo que está bien y lo que está mal. Y sí que es cierto que saben con quién puede... ¿Hasta dónde y con quién? Sí. Claro. ¿Dónde está la raya? ¿Qué profesores tienen raya? Claro. ¿Cuáles no la tienen? Claro, claro. Y hasta dónde pueden llegar. En buenas manos son los mejores. Lo que pasa es que están educados en el no esfuerzo. Claro. Fíjate bien, antes yo tenía compañeras que tenían becas, pero la beca se daba con un notable. Es decir, A partir de el ahí, Estado te va a subvencionar tus estudios. Claro. Me parece genial, Claro, pero tienes que dar algo a cambio, tienes que... Claro. pero estudias. Claro. Estudias y te mereces la beca. Yo he tenido compañeras de carrera que no era solamente la beca de estudios, yo tuve una compañera que tenía una beca salario. La beca salario era que aparte de pagarle los estudios todos los meses, tenían un Una sueldo. ayuda económica. Sí, sí. Entonces, pero a cambio tú tienes que aprobar. Yo no puedo regalar el dinero del Estado, Claro. que es lo que están haciendo ahora. Claro. O sea, con un 5, pero si es que el 5 lo sacan con la gorra, con los niveles que hay. Claro. Los más perjudicados, ¿por qué? Porque el que quiere estudiar resulta que se encuentra con unos niveles bajo cero. Bajo cero. Porque te piden que des la clase para los que no tienen interés, para los que no saben. Yo he tenido alumnos de 12 años que no sabían leer ni escribir, Madre. porque no habían pisado un colegio. Entonces yo no puedo frenar al que sabe, yo es que me he negado siempre a frenar al que puede llegar. Claro. Tiene derecho a llegar, Claro que sí. tiene derecho a llegar. Y luego lo de la frustración y la educación especial me preocupa muchísimo. Esos niños, o sea, están grabando a los alumnos ordinarios, que llaman Sí. ordinarios, que no es porque sean ordinarios, sino porque no son especiales. Y vemos cómo se meten con ellos, cómo los acosan, acoso y derribo, y pegan y tal. ¿Y qué van a hacer estas pobres criaturas en un colegio? Tú eso lo llevas muy claro. Yo, es que me duele mucho porque he sido muchos años Claro. profesora de educación especial y debían ser las joyas de la corona Y con esta ley y no van la- a ser, y- con la ley CELA, los más maltratados. Más perjudicados, Sí. maltratados. No, van a ser maltratados directamente. Entonces, pues eso, quo vadis educación. Y en ese sentido, ¿qué solución crees tú, por ejemplo, en el tema de los niños ¿De educación especiales? especial? ¿Cuál es la solución que tú... Los niños de educación especial están genial en unos centros específicos. Claro, como para estaban, ellos, como estaban. Yo empecé en un centro de esos, donde tienen de todo. Es lo que os he Claro. comentado al principio de la conferencia, o sea, al principio de la conferencia. Tienen de todo, musicoterapia, celadoras. Y que eso lo van están a perder atentos. ahora con esto.
todas esas ventajas, todos esos apoyos para su buena Claro, educación. vamos a ver, yo espero que esta ley pasen solamente los alumnos más al límite, porque es que si pasan los alumnos profundos, eso ya puede ser una locura. Porque son alumnos sin ningún tipo, que les falta hasta el lenguaje. O sea, hay alumnos que les falta hasta el lenguaje. Entonces, a mí me parece una verdadera barbaridad, porque no pueden tener esa atención tan especializada, claro, como tienen los centros de educación especial. Y que ellos merecen y que tienen que tener, vaya, Por supuesto. Por sus circunstancias. Sí. Entonces, pues eso es fundamentalmente la pena de la educación. Entonces, el resumen es que desde hace 40 años para acá, la educación va cuesta abajo y sin fatal. frenos. Sí, cuesta abajo y sin frenos. Y quiero recalcar lo que he dicho al principio. Todas las leyes educativas que han perdurado en el tiempo han sido promulgadas por gobiernos del PSOE. De izquierdas, Curiosamente. normalmente de izquierdas. Entonces, ahora resulta que la concertada que ellos pusieron, ahora se la borran de un plumazo. La educación especial que ellos pusieron, ahora la borran de un plumazo. Entonces, bueno, la educación especial no la... pero sí que conservaron esos centros de educación especial. Esto es una vuelta de calcetín, entonces, o sea, ha estado siempre en mala educación, es el resumen, pero con esta nueva ley ya es la apoteosis, Sí, por porque, así decirlo. Evidentemente, coge cosas de otras leyes, ¿eh? Sí. O sea, recupera cosas de la LOMCE, de la LOE... Buenas, si es que algo bueno, no, malo, nada. No, es que... Nada. Paja, nada. Y luego, Yo por vuelvo ejemplo, a la mía, claro. a mi bachillerato, ese. O sea, tú consideras- De repetir, hay que repetir, si no sabes no pasas, el esfuerzo, el esfuerzo. Los chavales se tienen que acostumbrar a que no pueden tener de todo, la frustración el ha no, suspendido. que pues ha sepan la suspendido. palabra no, que Sí. no pasa nada. Claro. Y luego la formación de los profesores, fundamental, que no es la más idónea, ni mucho menos. ¿No es así? A ver, hay algunos que sí, pero hay muchos que no. Pero digo, la que ellos reciben, la educación que recibe un profesor, para luego el impartir, ¿cómo es? Es que llegan sin nivel. Es Claro. que en la facultad se están bajando los niveles también. Yo tengo un vecino de mis padres, es profesor de universidad, y un día me recriminó cómo llegaban los chavales a la universidad. Y le dije, pero ¿y qué culpa tenemos nosotros si Claro. nosotros hacemos lo que nos mandan? Claro. Si es que está ahí la inspección, pum, a ver qué haces, a ver qué... Entonces, si nosotros nos atenemos a la ley, si nos Vamos. atenemos a la ley y la ley cada vez baja más los niveles porque tiene que tener un X tanto por ciento de aprobados, pues yo no te tengo puedes la salir de culpa. ahí, claro. Tienes que seguir. lo Estás que en el redil. Así es. Entonces, pues hay que volver a las reválidas. Es importante. A mí, mira que el Wert tampoco era muy santo de mi devoción, pero sí que es cierto que la ley Wert era bastante más conservadora y lo de la recuperación de las reválidas era muy importante. Muy importante. Y el que no aprueba reválida no pasa. Y el que no, pues hace FP y no pasa nada. ¿Y la FP cómo está? ¿Sigue estando la FP? ¿No está la FP? Sí, la FP está. Y está bien. O sea, la FP, sí. Vamos, mis hijas han hecho una FP de grado superior. O sea, te quiero decir que la FP está bien, exige el grado superior, además exige el bachillerato, que no es garantía de nada, pero bueno, porque ahora ya con la ley esta CELA también van a poder aprobar bachillerato con alguna suspensa, pero bueno, no pasa nada. Bueno, habrá que esperar entonces que haya un cambio de gobierno, que vuelva a cambiar la ley de educación, cómo está pasando, Pero porque vamos a esto ver, qué es. Jesús, ha habido cambios de gobierno, Rajoy ya está en el gobierno y... No, me refiero que para enguarchinar más todo, para liar más, para...
¿Cuál es realmente, bajo tu punto de vista como profesional, lo que había que hacer con la educación, con la ley de educación? Exigir y subir el nivel. Y lo que te he dicho, reválidas, y que el alumno que no aprueba no pasa. Y hay que educar a los alumnos en que no todo sale bien en la vida. Y al padre que se preocupe, o sea, que le preocupe más que su hijo sepa a que su hijo llegue llorando a casa. Y es que ahora los niños se frustran con 2 de pipas. O sea, a ver, a mí me han dicho no y me han dado 4 guantazos y no ha pasado nada y estoy vivita y coleando. Y además, la última bofetada yo creo que me la dio mi padre con 27. Cuidado, ¿eh? 27. Bueno, pues será porque... Y con ella me quedé, ¿eh? Cuidado. Bueno, Bea, pues... ¿qué más nos cuentas? Pues ¿Lo dejamos nada hasta más. aquí? Sí, hasta aquí. ¿Aceptamos alguna pregunta? Sí. ¿Sí? Venga, ¿alguna pregunta, por favor? Yo estudié con el mismo plan de estudio que tú. Yo creo que un poquito antes, porque tú hablabas de COU, y en mi época era la reválida, o sea, con 10 años, el acceso al bachiller, que hacía un examen, un tribunal. Sí, de ingreso. Yo me examiné con 10 años en San Isidro, delante de un tribunal, yo con 10 años, en el estado arriba, y te hacían preguntas. Yo con 10 años sabía los Reyes Godos, no todos, pero con 10 años se estudiaba. Sí. Hice el bachiller elemental. La reválida era una reválida que te examinaba de primero, segundo, tercero y cuarto, o sea, de los 4 años anteriores. Sí, la reválida de cuarto. La de quinto y sexto, y después mi época era el pre. No sé si la tuya era el pre o no. No, yo ya fui de COU. Por eso yo soy un poco antes. Y si no recuerdo mal, este plan de estudio le llamaba el plan del 54. Si no recuerdo mal. Villar Palasí estuvo por ahí también. Sí, pero Villar Palasí fue posterior, porque la de Villar Palasí es la de BUP, que también estaba bien. Todavía no, yo creo que no. Es la de COU. Era anterior a la de COU. Villar Palasí fue la de COU, seguro. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, sería la reforma del 60 y algo. 73. 30 y algo, 70 y 73. algo, sí, 73. Sí. ¿Todavía estaba Franco? Sí, sí, no, sí, yo terminé con Franco. O sea Sí. que... ¿Terminaste No, con- no terminé. La de Villar Palasí fue ya polémica, de hecho. Fue polémica. Oye, cuidadito. No, que... Bueno, igual ahora me pone una medalla, ¿eh? Que lo mismo- Subo de escalafón. Puede ser, puede ser. ¿Alguna pregunta más? No, espera. Ah, perdona, Víctor, que te corto. De lo del esfuerzo, con 3 asignaturas no pasabas al curso siguiente. Con 2 asignaturas sí que pasabas al curso siguiente. Con 3 suspensos en primero o 3 suspensos en segundo de bachiller, no pasabas al curso siguiente. Tenías que volver a repetir el curso entero. Pero no pedían opinión ni nada. Era decir, usted ha suspendido 3 en segundo de bachiller, usted el año que viene, si no aprueba en septiembre, había junio y septiembre, Sí. a repetir curso. Sí, sí, Lo sí. que tú dices, yo tengo muy buen recuerdo de mis profesores, porque eran gente que amaba la profesión, pero nos han forrado a palos y no tengo nada normal de que me haya creado algún Trauma, ni nada. No, si no pasa nada. Y tengo unos recuerdos de ellos estupendos, pero estupendos. Y al que no se aportaba bien, zasca, pero cosa que hoy en día yo tampoco estoy muy a favor, pero sí lo veo primero por mis hijos y ahora por mis nietos. Que no hay lo que tú decías, una autoridad por parte del profesor. No. No hay. No, son sus colegas. Vamos a ver, es que había un problema además. Tú llegabas yo llegaba a mi casa y yo decía que me habían castigado en el colegio y es que encima me quedaba el fin de semana sin salir porque me habían castigado en el colegio. A mí me dio una profesora una bofetada, pero una bofetada, en el colegio, en un pasillo, porque estaba fuera de clase, y yo llegué a mi casa diciendo, bueno, verás tú, me ha dado profesor la bofetada, mi padre va a subir y va a montar un número de circo. Sí, ya, sí. ya, me dio profesor la bofetada más la que me dio mi padre 2, no una, Efectivamente. Y 2.
de luego, el plan de este, que yo creo que es el plan del 54 que se llamaba, yo he tenido hijos, mis hijos tienen ya 40 años, ahora estoy con los nietos, y de luego, como el plan nuestro de estudio... Ninguno. Ninguno, ni el de mis hijos que han pasado, ni lo sé qué planes ha tenido, porque es que me perdía, tienen ya 40 años, y con mis nietos ahora lo veo que no tiene nada que ver con lo que estudiábamos nosotros, cómo nos hacían estudiar, y los conocimientos que teníamos nosotros no los tienen los críos de hoy en día, No, que ahora estudian robótica y no sé qué, y unas cosas muy extrañas, robótica, pues es que no son, amén de eso, la cantidad de vías para que si no apruebas por aquí, te apruebo por aquí, si no por el otro lado, o sea, ya no es que no apruebes, por ejemplo, sociales, pero entonces me voy a diversificación, y en diversificación, en el agua, en el área social, resulta que a lo mejor por ahí puedo aprobar y llegar a graduado. Y si no, tengo el PCPI, que son casi delincuentes habituales, y que por ahí también puedo conseguir el graduado. Entonces, al que estudia de verdad y que tiene interés, ¿qué valor le estoy dando? Si al final el graduado que saca el que estudia es el mismo que saca el que ha estado en la calle hasta los 16 y que se fuma la mitad de las clases y viene cuando lo trae la policía de una oreja, porque eso lo he visto yo, y al final el graduado es el mismo. Es decir, yo puedo acceder desde el PCPI o desde estudio todo lo que puedo y sé. ¿Qué valor se le está dando al estudio? Cero. Y otra cosa, en mi época, bueno, cuando llegaba junio, te examinaban de la asignatura completa. Ojo, no decir trimestralmente el examen, aprobado ese trimestre y olvidado. Segundo trimestre, aprobado y eliminado. Sino llegaba junio y yo iba al San Isidro o al Ramiro Maestro y nos examinaban de la asignatura completa. Completa. Sí, sí. O sea, que por eso te digo que o sabías o te suspendían, eso estaba claro. Guadalupe quería preguntarte algo. Bueno, quería preguntar una cosa, pero antes voy a empezar por otra cosa. Vale. En cuanto a lo que has dicho de buscarse las pruebas para aprobar, es que ahora el problema es que lo único que les interesa es aprobar. Claro. No aprender. No. O sea, el fin es aprobar, pasar el curso, punto. Con lo cual, ese es el primer error. Pero a los niños y a los padres. Sí. O sea, tú, es lo que os contaba de los del verano en Ibiza. O sea, Dios mío. Porque es lo que les importa a los padres. Claro, claro. O sea, el error viene desde mucho más allá. Y luego, que ya también, tú eres del otro plano y es el que te gusta más, lógicamente. Pero yo quiero, yo defiendo la EGB. Sí. A ver. Yo estudié EGB y me pareció que era un plan que funcionó muy bien. Claro, pero porque se parecía mucho al nuestro. Exactamente. Lo único que yo le veo del cambio es que en lugar de tener el corte en cuarto y sexto de bachiller, el corte lo teníamos en sexto, De EGB, octavo, y luego ya pasábamos a primero y segundo de BUP. o si no, los 3 años de BUP y el COU o el PREU. Pero era muy similar. No, pero sí, es que yo, la ley general de educación fue una buena ley. Sí, por eso es que yo quería romper una lanza a favor de ese plan. No, ese plan estuvo fenomenal. Ese problema. Y tú lógicamente lo sabes, nosotros tampoco podíamos pasar de curso, ni siquiera con el segundo de primaria, de básica, en mi caso, no podías pasar si tenías 2 suspensas, o sea, 3 suspensas, podías pasar con 2. Sí. Hasta sexto. En sexto tenías que tener todas aprobadas, y en octavo tenías que tener todas aprobadas. Para pasar a BUP. Porque si no, no podías pasar. Sí, no, pero es que ese plan tenía base en la ley Moyano. Entonces era un poco más de lo mismo, pero con otra nomenclatura, o sea, cambiaron las nomenclaturas y ya está. Pero la Ley General de Educación de los 70 estuvo fenomenal. Sí, pero ya quitaron las evaluaciones y quitaron las reválidas. ¿Ves? O sea, Ya, pero por lo menos mantuvieron el tener que aprobar para pasar. Es que ahora ya... Claro, es que ahora ya no... Y de verdad, si vierais los libros de ahora... Patético. Tremendo.
O sea, vamos, tengo yo aquí los afluentes del Guadiana por la derecha, por la izquierda y por el centro. Por las comarcas de España. Vamos. Sí, sí, todavía me acuerdo yo de las comarcas y tengo muchos años, las estudié con 11 y estoy jubilada. ¿Quién lo diría? Ah, que sí. Bueno, pues yo creo que hasta aquí llegamos. Agradecemos muchísimo tu presentación de esta conferencia, Bueno. Bea, que no sea la Yo espero última que hayas vez. respondido a A las expectativas de sobra, yo creo que sí. Yo creo que te mereces un aplauso. Pues muchas gracias. Y bueno, pues para concluir ya, volveros a recordar que el próximo viernes 29 de enero a las 7 de la tarde, 19 horas, la conferencia Gestión de la pandemia en Italia y en España, 2 fracasos. La impartirá el camarada Marcello Caprella. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hasta el viernes que viene.